responder algunas inquietudes que tenemos nosotros como parte del vulgo, de los que estamos absolutamente al margen de esta discusión en materia del derecho, pero sí podemos analizarlo con sentido común, como es el título de nuestro programa. En vivo y en directo para Córdoba, 489-5315, en diferido para Río Tercero, Río Cuarto, San Francisco y la ciudad de Corral de Bustos. Este es el tema excluyente para el día de hoy. Antes que nada quería hacer un recordatorio, un acto de repudio con motivo del desalojo del poder hacia el expresidente Humberto Ilia. Era cierto que era débil, había ingresado con el 25%, pero no es menos cierto que produjo algunos hechos de significativa importancia en la instalación del salario mínimo vital. A la Argentina entregarnos toda la de una de las riquezas más fuertes del mundo y que después en la segunda década infame del 90 de Méndez y Caballo terminaron entregando no solamente el petróleo, sino el subsuelo de nuestra patria, como decía Arturo Jauretsch. Es realmente impactante el tema de hoy porque está abierta la polémica y según dicen en La Nación, también van a recibir los aportes, las preocupaciones de todo el arco de la comunidad, cualquiera sea su ubicación. Ojalá pueda ser así y que no se sigan beneficiando, como en este país, siempre los delitos de guante blanco, que son los que han vaciado el Estado, han quebrado el Estado, lo han adulterado el Estado, lo han devaluado el Estado y que ha generado una muy poca porción de ganadores en la Argentina y una enorme dosis de argentinos sumidos en la pobreza, en la desesperanza, en la marginación y en un nuevo hecho producido con motivo de la economía de mercado: el exilio por razones económicas, la destrucción de la familia por la necesidad de pan. Cuando usted quiera, director, vamos a los auspicios y enseguida el doctor Luis Rueda con nosotros. Auspician con sentido común. Somos el Banco de Inversión y Comercio Exterior y apoyamos aquellos proyectos que contribuyen al progreso del país, porque somos un banco público que trabaja junto al sector productivo para... Patio Olmos. Ospevic, Obra Social y Subico, Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas de Córdoba. Estudio Jurídico. Profesión integrada, solidaria, equitativa y ética. Consejo Profesional.
Buenas noches, señoría. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, señor Guruceta? Bueno, doctor, lo escuchamos. Dentro de los principios liminares que dicen de esta modificación, se castiga con mayor severidad los delitos de lesa humanidad. ¿Esto es político o jurídico? Bueno, en realidad es parte de una política criminal del Estado a partir de la Constitución de 1994. Recuerde usted que incorporó los tratados internacionales como parte integradora de la Constitución y le dio rango constitucional a esos tratados que preveían y prevén el castigo muy severo, por cierto, en armonía con otros países del mundo, de este tipo de delitos, ¿no? Doctor, usted además de ser su excelencia miembro de la presidenta de la Cámara Federal, es profesor universitario en la Católica. ¿En qué materia? En Derecho Penal y Ética Profesional. Doctor, para llegar a la modificación del Código Penal, fracasó el Código Penal, fracasó el Estado, fracasó la justicia, fracasó la sociedad. ¿Qué fracasó? Mire, antes que nada, me parece a mí que, tomando el modo con que usted introduce, evidentemente que esto que está pasando, esto que se ha presentado como una reforma muy importante del Código Penal, hay que empezar por aclarar y no confundir a la gente. Lo primero que hay que decirle es que el Código Penal ha sido el código más castigado por las reformas durante todo el siglo XX, el código que más tardó entre el siglo XIX y XX en dictarse, y es lo primero de que echan mano los gobiernos, democráticos o de facto, cada vez que se hacen cargo del poder, es mutilar el Código Penal, que es el verdadero perfil de la nación, como dijo alguna vez Ricardo Núñez. Esto tiene una connotación que es específicamente jurídica en lo que hace las particularidades de una reforma a las figuras, es decir, a los tipos penales, etc. Pero fundamentalmente trasunta una vocación de poder del Estado, porque en definitiva, y en esto todos los juristas vamos a estar de acuerdo y los sociólogos también, en de que el derecho penal es el instrumento de control social más importante que tiene el Estado. ¿Y por qué se define como garantista? Mire, cuando la población está reclamando dureza. Mire, acá hay dos cosas distintas, ¿no? Porque hace mucho tiempo que se viene hablando de garantismo versus mano dura, garantismo versus tolerancia cero. Hay que tener mucho cuidado cuando se usan esto, porque en realidad la Constitución Nacional de 1853 y es el germen del llamado derecho penal liberal, ¿no es cierto? Porque es la filosofía que francesa, Constitución de los Estados Unidos, es que particularmente en Latinoamérica este derecho penal liberal ha entrado en una crisis muy profunda y se ha confundido con los tiempos sociales. Entonces, cuando ese sistema, el poder punitivo del Estado, plasmado en las instituciones, ya sea justicia, servicios penitenciarios, policía, que deben ejercer un control sobre las conductas sociales disvaliosas, es decir, con respecto a los delitos, eso desborda o sale los cánones normales, entonces es que se acude a soluciones aparentemente jurídicas, pero que en el fondo esconden una vocación política, vocación de control, porque hay un problema de poder en el fondo, más que un problema jurídico. Y para esto, fíjese usted que creo que el ejemplo claro es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un verdadero drama, un verdadero conflicto con el delito, y que trasunta después los resultados en las urnas. Entonces los distintos gobiernos tienen que ir probando distintas medicinas y distintos ropajes a través de las leyes procesales penales y también a través de las leyes penales, como ha pasado recientemente con la llamada desfederalización de la tenencia de drogas para uso personal, que en definitiva, y esto hablo a título personal o como profesor universitario, no significa más que compensar a la policía otro ámbito de poder que se le está recortando por otro lado, o lo que comúnmente se llama habilitar cajas. Me está llevando a un terreno grave, dice, habilitar cajas. Eso es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Eso me lo... Usted tiene una justicia que funciona medianamente bien contra el narcotráfico, con un fuerte apoyo internacional de las principales potencias del mundo, donde periódicamente se dan cuenta de procedimientos muy voluminosos, de centenares, de miles de kilos de cocaína. ¿Cuál es la necesidad
para usted ampliar la red punitiva para el ocasional consumidor de drogas. ¿Para qué? Hacer intervenir a las justicias provinciales y a las policías provinciales tan permeables y tan susceptibles, tan sensibles para la represión, como es al tenedor de pocas cantidades de drogas a la salida de una bailanta. Me pregunto, ¿no? Doctor, hasta ahora las modificaciones del Código Penal siempre han servido porque los desgobiernos, para liberar delincuentes, porque no hay más cárceles, ¿no? Tiene que haber un detenido 6 en cualquier parte del país. Intrínsecamente corruptos. Bueno, usted habla por usted, pero haría la salvedad de que no todos los jueces federales de Capital, de Buenos Aires, son corruptos. No todos los guardias cárceles reparten drogas. No, está bien, le entiendo dónde apunta usted. Yo le diría que acá hay un problema, como el jurista Zaffaroni llama, de agencias. Entre otros problemas, este es el de las agencias. El Poder Judicial trata de resolver sus propios problemas. Cortan las penalidades para delitos muy graves contra la integridad de las personas, evidentemente que no va a tener esto nada de jurídico y sí mucho de humor social, mucho de política a secas. Y así van a ser los resultados. Por eso creo que esto se ha comenzado mal. Vea, en el año 1990, un jurista cordobés muy importante en materia penal, que se llama Daniel Pablo Carrera, escribió una cosa durísima sobre nuestros legisladores con respecto al Código Penal. Concretamente lo que decía él es de que en este país no estaban dadas las condiciones mínimas, para que dos comisiones parlamentarias de la mayoría y la minoría tuviesen la posibilidad o quisiesen hacer todas las consultas académicas, científicas, inclusive con organizaciones religiosas, con entidades intermedias, etcétera, para poder ver madurar una reforma penal medianamente sensata. Eso decía Daniel Pablo Carreras en 1990. 16 años después es perfectamente aplicable a este momento. Sin duda alguna. Doctor, ¿se atenúan las penas en tentativa? Sí, en realidad hay una fuerte disminución de todas las escalas penales. Eso no va a caer bien en la población. Y una de las explicaciones que se da es que, por ejemplo, en el caso del robo calificado, que de 5 a 15 años va a tener una reducción muy sensible a más de la mitad, es para que los jueces, ante escalas penales menores, las apliquen a las penas y no que teman aplicarlas por lo desmesuradas que estas son. Lógicamente que acá no quiero entrar en la discusión específicamente jurídica, pero lo que hace a la de política... Entonces fallan los jueces son temerosos. Bueno, justamente eso iba a apuntar. En este caso, esto no es un tema estrictamente jurídico, habría que ver cuáles son los estudios, porque en realidad el debate recién empieza. Porque acá lo bueno sería que no impongan esta reforma con una mayoría parlamentaria. Sería bueno que haya un amplio debate. Ojalá. Y que todos los sectores sean consultados. Porque así como pasó el efecto Bloomberg y las penas se fueron hasta los 50 años por vía del concurso delictivo y ahora se reduce nuevamente a 25 años la reclusión perpetua, o sea, el tiempo de detención máximo, salvo una posibilidad muy excepcional. Ahora habría que ver de que esto no sea el proyecto anti-Bloomberg. Este tendría que ser un proyecto sujeto a un debate y no a una negociación o a un trámite parlamentario. Sería muy grave que esto suceda. Yo le doy ejemplo de otros países, ¿no? En Alemania, para modificar un artículo del Código Penal se tarda 6 años. Y no porque no trabajen los legisladores alemanes, ¿no?
saben de que es, como dice un jurista que yo siempre cito, Tiedemann, él sabe que es la forma más severa en que el Estado se introduce en la vida del individuo. Así es, claro que lo es. Doctor, llegan algunos mensajes, no van a dejarme preguntar, así que lo vamos a tener que invitar varias veces, no se va a enojar. No. Haga de cuenta que está en la Católica, esta es una clase pública, de verdad que nos está instruyendo. ¿El Código Penal tiene reformas? Sí, acaba de decir. ¿Por qué no van a las villas para que la reforma? Los niños dicen que no estudian porque se van a dedicar al caño. Soy docente, pueden recorrer los lugares antes de buscar una reforma. Caen los chicos a la escuela con 10 años ya drogados. Se afana, marihuana. ¿Qué se puede hacer para esto? Yo soy docente, dice Estela. Es un problema del Estado. Mire, hay una de las cuestiones, volviendo al hilo conductor de esta conversación, este diálogo, es que es esta reforma penal, este proyecto de reforma. Hay una cuestión que acá que es francamente grave y que no es de juristas, es de hombres de sentido común. Acá se introducen a la vez tres problemáticas. Uno, la que estamos comentando, la reforma del Código Penal, que pueden intervenir especialistas, se deben consultar a los distintos sectores que comentamos. Pero además se introduce el tema de la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal y el tema del aborto. Yo creo que una sociedad tan castigada como la sociedad argentina, donde rara vez ha sido invitada a participar en las reformas penales, a participar genuinamente. Porque no olvide usted que las primeras medidas que tomó la última dictadura militar fue justamente hacer una reforma la más perversa tal vez de toda la que tuvo el Código Penal, que había sido, anteriormente habíamos tenido una reforma del presidente Cámpora, después vino la reforma de Videla, que es la que comento, y después vino la reforma del doctor Alfonsín. Es decir, no hay un hilo conductor, y saquemos los gobiernos dictatoriales, no ha habido un hilo conductor durante las democracias para construir maduramente un instrumento tan formidable como es el sistema penal. Esto hay que advertirlo claramente, porque fíjese usted de que si usted le pregunta a la gente a las necesidades que tiene, la gente le va a decir en la calle, le va a decir que necesita más severidad. Ayer mismo, hoy salía por la televisión de que unos menores de edad estaban drogados y le cortaron los dedos a un colectivero que se ganaba la vida. Usted le va a preguntar a la gente, le va a decir a la gente que es una aberración de que se aumente la edad punible a los 18 años, cuando se estuvo inclusive por bajarla a los 14. Usted le pregunta, y la gente tiene razón desde su óptica. Me pregunto yo, ¿el gobierno habrá hecho todas las consultas con todos los sectores interesados de la sociedad para llegar a la conclusión de que hay que aumentar la edad de la punibilidad? Es que no es el gobierno, son estos juristas que quizá vivan en un mundo distinto, idílico, abstraídos totalmente de la realidad. Bueno, por eso le quiero decir de que, como son tantos los puntos de la reforma, hay algunos que son muy sensatos, ¿no es cierto? Hay delitos que están en el Código Penal y han estado, que deberían ser, le digo el hurto simple, para dar este ejemplo de una cuestión menor. El hurto simple no tendría por qué ser un delito que está tipificado. O le digo a usted defraudación con cheque sin provisión de fondo, le digo a usted el abuso de armas. Está bien que se limpie el Código Penal y que estos sean infracciones y que se le aplique una pena de multa, que estén en un régimen administrativo, de falta, contravencional, lo que fuere, pero que no sean delito del Código Penal. Lo que sí hay que pedir, pero no como una veleidad intelectual, señores, no quiero que me toquen el Código Penal porque yo soy penalista, porque yo soy juez. No, no. Respeten el Código Penal, porque el perfil de un Estado, la ideología de un Estado, la forma en que un Estado respete y no humilla, como dice el filósofo judío Margalit, y no humilla a sus ciudadanos, es por la forma en que instrumenta el sistema penal. Por eso es que es una cuestión que no puede estar sujeta a los humores. Algunas cuestiones muy particulares, como sucedió con la punición por la ley penal tributaria, se pueden entender como parte de una política económica. Se hizo una ley muy severa, el ministro que usted nombró al comienzo del programa, el ministro de ese entonces, una ley muy severa con un objetivo psicológico, que el contribuyente pague, si no va preso, ¿no es cierto? Y una vez que paga, se extingue la acción penal. Está bien, con un fin muy concreto que se podría discutir en el marco de la política económica inclusive. ¿Y hasta qué punto se debe dar intervención al sistema penal en estos casos? Lo mismo que con el delito de contrabando, ¿no es cierto? Otra de las aberraciones jurídicas que están ahí en nuestro sistema penal desde antaño. De todas maneras, lo que debería respetarse es la estructura dogmática
del Código Penal argentino de 1921, que tras mucho esfuerzo llegó. Y no con un espíritu reverencial, porque históricamente fue así. No, un código tiene que ser moderno, actualizado, consensuado, pero reitero, básicamente resultante de una amplia y madurada consulta entre todos los estamentos de la sociedad. Doctor, esta reforma nos asegura a nosotros que en vez de llegar el 3% de los imputados a juicio llegue el 100%. No, una reforma no asegura nada. Fíjese usted que hace pocos años... ¿Y a qué se debe esa morosidad judicial? Mire, le voy a dar ejemplos muy concretos, porque, por ejemplo, hace muy pocos años se estableció como un agravamiento de la pena como homicidio calificado al que mataba a un policía. Y sistemáticamente comenzaron a matar más policías. Es por eso que, como un jurista dice, estos legisladores parecen incontrolables. O sea, no verifican la realidad antes de legislar. Fue como fue saliendo, y sin hablar del anteúltimo verano, cuando un 10 de enero insospechadamente modificaron el régimen de la prescripción y comenzaron a caer causas que habían estado precisamente las que... Prescriben, aquí lo vemos, prescriben 14 causas contra bancos. Estos son los delitos que no tienen condena, doctor. Si me permite, esto es muy ilustrativo, porque yo cuando vi esta información busqué entre papeles viejos, y esta información de 1991, donde dice cómo perdió el país 105.000 millones de dólares, el equivalente a la deuda externa de ese entonces, sí. Usted ve el listado de los bancos, y son los mismos. Que estas causas iniciaron en 1986. Sí. Denuncias del Banco Central. Y estamos en 2006 y cayeron todas, no hay condenas, algunos imputados permanecen prófugos, no hay ningún detenido y el equivalente a la deuda externa argentina ha desaparecido. ¿Y quién es culpable de todo esto? ¿El Poder Judicial? ¿El Poder político? Hay una concurrencia, pero fundamentalmente ha habido fracasos, algunos queridos, otros no, del Poder político, un debilitamiento o un sostenido debilitamiento de la justicia federal en este caso, para juzgar estas causas, y favorecido todo esto con esta reforma... ¿Mitiga su espíritu como magistrado lo que acaba de decir, doctor? No, porque... ¿Colisiona con su sueño, con sus...? Pertenezco a un sistema que no es perfecto. Creo que la gran mayoría de los magistrados federales son honestos, proba, y una gran mayoría silenciosa, incluidos nuestros funcionarios y empleados. Acá había una debilidad en general porque el poder político siempre ha cedido a la tentación de tener influencia sobre el poder judicial. Acá se suceden los gobiernos y usted se da cuenta de que esas reglas un poco infames, ¿no?, de tener un poder judicial débil, así se lo puede controlar, tal como lo pensaron los franceses hace muchos años, ¿no es cierto?, mediante recursos, inventando recursos para controlar a los jueces. Acá se ha hecho de una forma más sutil, hasta que estamos en el momento actual, donde usted ve que en pleno siglo XXI, este Consejo de la Magistratura, que nos dijeron que era una reproducción del italiano, del español, de los principales modelos europeos, hoy tiene una parte muy sana, con cursos, con sistemas cifrados, y después una carrera política donde solamente el que está mejor apadrinado puede alcanzar el tramo final. Qué vergüenza. A ver, vamos con algunas consultas. ¿Va a valer algo de la reforma del Código Penal? ¿Qué van a hacer con los menores que delinquen, Rubén? El Código Penal, tenemos un club en San Vicente, el Club San Vicente Sud. Sabemos quiénes son y los denunciamos, con nombre y apellido, y no hacen nada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, usted eso, ve que doctor, mire, el problema de la gente... En cada boliche saben quién es el que vende droga. En cada escuela saben cuál es el negocio que vende droga. En cada lugar saben quién es el que vende droga en Córdoba, y siempre cae el pobre infeliz, la mulita, el que tiene un sobrecito, y los poderosos no caen nunca. Yo me recuerdo, doctor, un señor Díaz, que vivía en el Cerro de las Rosas, detenido por la DEA, y me dijeron, este señor tiene escuchas telefónicas, en Estados Unidos vale, no sale más de la cárcel. El señor Díaz sigue viviendo en Villa Devoto, y como le molesta la humedad, lo trasladan a Córdoba durante el verano. Nunca lo trasladaron a Estados Unidos, debe tener alguna protección. Sí, fue el caso de Operación Langostino, porque yo era fiscal, yo intervine en la detención de él y se le entregó al juez de Buenos Aires. Después no sé qué memoria que tiene. Sí, ahí en la calle, una calle muy conocida del Cerro de las Rosas.
No, el tema de ese caso fue muy, digamos, fue un poco pionero porque a raíz de esto apareció el tema de Belgrano Rawson, ¿se acuerdan? Sí, ese tema? sí. Y fue donde Estados Unidos aumentó la presión para que Argentina creara la figura del arrepentido. Y bueno, Argentina cedió a esa presión. Creó un instituto más de la ley procesal y esto la gente encubierto, ¿no es cierto? Y del arrepentido está mostrando un evidente fracaso. ¿Vamos a una pausa? Evidentemente, los temas generales hoy no vamos a particularizar, pero vamos a convocar 2 o 3 veces a su excelencia para que nos siga dando clase ilustrando en sucesivos programas. Es verdaderamente atrapante porque nos da una información que muchos la esconden, pero hay que tener carácter, formación jurídica, pero fundamentalmente honestidad intelectual para transmitir a nuestra teleaudiencia con la frescura, con la capacidad pedagógica como lo hace el doctor Luis Rueda. Esto es Con Sentido Común. Señora Silvia, sí, me dejó su teléfono, con todo gusto ya la vamos a hablar. No se debe rebajar la edad de la imputabilidad. El gobierno debería contener las instituciones, escuelas y no en cárceles. Así se podría solucionar un poco el comportamiento de los jóvenes delincuentes, dice Nelly de Córdoba. Y Maxi de Nueva Córdoba dice, seguimos hablando de que los jóvenes delinquen. Pero sí o sí el joven que delinque tiene que pagar su condena y no puede estar libre. Doctor, ¿qué quería aclarar? Con eso que no se vaya a pensar de que en general la reducción de las penas, no, yo diría que ser muy cuidadoso con esto, acaba de haber una reforma muy importante y hay que discutir una cuestión. Para la gente que ya no es adulta, el periodo de formación bien merece oportunidad de este programa Hoy tenemos una muy buena ley, ¿no es cierto?, con escasa operatividad, con lanzamiento de control sobre los sujetos que manejan realmente este negocio, y además con una sociedad que está un poco, digamos, censurada en el sentido de que hay estándares dentro de esta sociedad que parece que no nos perfora el tema de la droga, ¿no es cierto? Recuerde usted ese funcionario en Nariguetazo que sugirió de que los legisladores podían consumir y perdió su cargo, independientemente de si era un buen o mal funcionario. Claro. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Yo diría que es uno de los temas que habría que sincerarlo, pero hasta tanto no sigamos encarcelando a pequeños consumidores o los pongamos a merced de aparatos policiales que los hacen conocer el sistema punitivo, etcétera. En esto hay 2 cuestiones. Una, la despenalización de la tenencia para uso personal, que bien merece una discusión muy delicada, ¿no es cierto? Es decir, que sería para el enfermo que consume y no para el enfermo que delinque. Hoy ya tenemos una buena ley, ¿no es cierto?, que es la ley de estupefacientes, que prevé en el artículo 21 una figura especial para el que ocasionalmente consume. Un tratamiento especial. Lo que debería preverse, a mi modo de ver, es una reforma de la ley procesal, pero de sentido común, que ya está en algunos países del llamado primer mundo y que ha funcionado muy bien. Es decir, de que el que consume por primera vez, el que por primera vez toma contacto con los estupefacientes, generalmente adolescentes o jóvenes, tenga un tratamiento privilegiado y no ingrese en la red del sistema penal. Esto no significa despenalizar, ¿no? Porque acá el concepto básico, que es el más costoso, el que más imaginación y esfuerzo demanda, es el de prevención.
antes que el de represión. No hace mucho tiempo, en una conferencia que estaba dando, había una persona presente que se molestó mucho porque yo afirmé una cosa como esta en un ámbito casi académico. Y fíjese usted de que yo recordaba lo que me había sucedido en otra oportunidad con una de las más grandes especialistas, yo que ya fallecida, la socióloga venezolana Rosa del Olmo, que en Córdoba estábamos disertantes y alguien dijo lo mismo. Muerte a los traficantes, muerte. No, esto no es un problema de cruzado, dijo él. Usted es un cruzado. Esto de muerte, tal, muerte, tal. ¿Usted cuántos de estos voluntarios, estimado señor Guruceta, hemos visto en la Argentina? Un día se levantó el presidente porque le habían secuestrado y le habían matado a Luis Señor, luego dijo pena de muerte. Otro día alguien dijo pena de muerte para los traficantes. Un día vamos a estar sentados con una ley que establece la pena de muerte y una sociedad que no sabe por qué se está matando a la gente dentro de la prisión. O sea, hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones y no plantarlas, instalarlas en el seno de la sociedad. Está bien. Usted hace especial hincapié en la prevención. Pero si un estado que no existe, doctor. No hay lugares para corregir esta enfermedad. No hay, y si hay son privados y cuestan muy caro. Mire, es una buena pregunta para que responda a esto. Esta pregunta debería responder un integrante del Poder Ejecutivo Nacional, porque este es uno de los primeros países de Sudamérica, tal vez el único, que tiene una Secretaría de Estado de lucha contra las drogas. Y fíjese usted que es el ámbito político con más escaso presupuesto. Lo dijo su responsable, el doctor Granero, aquí en Córdoba, varias veces lo ha dicho. Doctor, ¿y por qué no hay, no se triplica? El otro día un exfuncionario de la Secretaría vino a aquel programa y dijo, yo creo que se tiene que triplicar las penas para los traficantes. A ver, mire, ¿por qué no detenemos traficantes? Mire, son del poder, tienen dinero, no hace sobornan falta la fuerza triplicar de las seguridad. penas, hace falta que se cumplan las que están hoy nomás. Entonces no hace falta triplicar las penas. 25 años de prisión, más una accesoría, supongamos, por 10 años más o lo que 5 años más, ya es una pena bueno, muy... usted lo dijo, en Córdoba es el lugar donde menos droga se secuestra. Hace muchos años lo dijo. Sí, diría sí, 15 años, más. No, más. Hoy no he dicho que Córdoba es el lugar que menos droga. No, hace 20 años dijo esto. Puede ser, sí. Preocupado por este tema, era avanzado en este sentido. ¿Y por qué los traficantes no hablan? ¿Por qué no encontramos un traficante en la Argentina? ¿Están en el poder político? ¿Están en la fuerza de seguridad? Eso no hay que buscarlo, vamos a poner un parámetro. Un parámetro. Y permítame que le diga esto para que se entienda. Desde el año 2000 en Argentina hay una ley de lavado de dinero que es magnífica. La ley es magnífica. Prevé un organismo que se llama UIF. Los problemas políticos, por llamarlos así suavemente, de los distintos gobiernos
está muy bueno eso, no lo veo tan bien. Yo creo que la eficacia de un sistema penal no se mide por la cantidad de presos que tiene, ¿no? Yo creo que esa es una ecuación que se puede hacer y es Facilita, válida. diría usted. Miren, la hacen los países del primer mundo, la hace Estados Unidos. Los jueces antes de condenar se fijan cuántos presos hay porque no quieren superpoblar el sistema, porque saben de que tienen que trabajar en conjunto, tiene que ser armónica la cantidad de condenados. Entonces, hay un poco de razón, donde hay un preso hay 6 en la Argentina. Sí. La Argentina ha tenido un desborde carcelario realmente impactante en los últimos años y se está encontrando soluciones parciales a esta cuestión. Bueno, pero ¿no hay también de por medio un problema social, falta de trabajo, trabajo en negro, Bueno, contratos basura, multinacionales que vienen a someter con condiciones indignas a nuestros argentinos? Lo que pasa, también no permítame, coopera, ¿no? Así como le dije al comienzo, que no quería hacer de esto, no es un tema estrictamente jurídico, le digo que esto es un problema interdisciplinario, ¿no? Entonces, si yo le dijese de que es real, todo lo que te he dicho son todos ingredientes que inciden en una conducta que se llama delito. Y también decimos de que hay una determinada, una parcela de esa población que tiene que estar o que está encerrada para tranquilidad del resto de la población que no delinque. Ahora, esto sería un simplismo, porque las raíces, las razones del delito son tan complejas como los 4 o 5 aspectos que usted acaba de mencionar. Y en ese caso, un gobierno que tiene la responsabilidad de la conducción de este tipo de cosas debería contemplar la consulta a todos esos sectores interesados, ¿no es cierto?, para llevar a cabo esta reforma. Fíjese usted que nos ha pasado una cosa interesante en la Universidad Católica, de que un alumno muy perspicaz ha presentado, un alumno de 5º año, en nombre de otros alumnos, ha presentado una nota pidiendo que opine la universidad, porque está contemplado que la gente opine. Qué bien, ¿eh? Ahora, fíjese que nos ha sorprendido porque nadie la había... estamos justamente viendo, juntamente con el responsable de la pastoral de la universidad, para ver cómo se canaliza, cómo se vehiculiza sin que sea un problema de una cátedra, ¿no? Porque estamos llenos de especialistas en la Argentina. Sí. Esto hay que abrir la discusión, ¿no es cierto? Hay que abrir la discusión, hay que sacar los latinismos del lenguaje jurídico, hay que desestructurarse un poco y sincerar el discurso, ¿no? A esto le llamo yo, sincerar el discurso, particularmente en estas cuestiones jurídico-penales por la profunda trascendencia que tienen. Usted dijo que siempre los gobiernos han estado tentados de meter mano en la justicia. Siempre hay una mano negra por encima que está sobrevolando sobre nuestros magistrados que hace que las causas duerman, prescriban. Mire, esto lo desbanco un escándalo. Yo no sé si son los jueces, si son los abogados defensores, si es la ley procesal, pero algo pasa. Mire, ya le dije Algo recién, pasa, que los poderosos no están, Hay una- salvo el chico Veraja y este delincuente del lavador, Ron. Los demás están todos libres y pasean por aquí y son los que piden seguridad jurídica, son los grandes señores que colaboran quizá con la iglesia o con alguna escuela y son los hombres que nos miran. Mire, le voy a dar un Acá ha ejemplo. habido delincuentes que se han ido a Israel. Le voy a dar un ejemplo que puede parecer odioso porque hoy hay una onda anti-Bush, digamos, ¿no? Pero yo no voy a hablar de la política exterior de los Estados Unidos o los crímenes de Afganistán o el tema de Irak. Pero sí le voy a decir algo, que los anglosajones son muy prácticos en este tipo de cosas. ¿Usted recuerda el escándalo de Enron? Sí. Bueno, recuerda que un altísimo ejecutivo se pegó un tiro. Sí. Y los 2 responsables restantes terminan siendo condenados de por vida, ¿no es cierto? Ahora, ¿sabe cuál es la diferencia? Además de que allá esta gente o se suicida o va de por vida presa por haber defraudado la confianza pública de gente que toda su vida ahorró para una jubilación privada, es de que el Estado aplique ese castigo que parece desmesurado por un delito económico, para muchos es adecuado, de por vida quedan presos, se quedan con su... Pero el Estado no sale a auxiliar al particular que invirtió mal, ¿no es cierto?, que se vio defraudado. Cumple con su rol de un Estado sancionador que aplica bien y con eficacia sus leyes penales. Pero es una respuesta. Al modelo norteamericano lo satisface. Entonces, cuando van a modificar una ley penal que les permita prescribir ese tipo de delitos de una forma, por ejemplo, como sucedió acá, allá el sistema democrático norteamericano es más coherente en esto, ¿no es cierto? Es más coherente. Entonces, el ciudadano tiene que escribirle, le escribe a su senador y su senador tiene que contestarle, tiene que dar una respuesta. Acá estamos un poco atados al voluntarismo de nuestros legisladores, ¿no?, que nos tiene bastante desconcertados. Por eso es que sería bueno que se genere la discusión de que hablamos hace un rato, ¿no? Doctor, una muy breve referencia. Usted ha hecho una escuela
En Italia, a los estafados, los bonistas, le hacen que el banco le restituya el dinero, no el Estado argentino. Y ustedes han hecho algo similar en la Argentina. Son los únicos. Han sentado una verdadera escuela, le han consultado, le han preguntado, los han felicitado, les han pedido consejos, sugerencias para también tener esta misma jurisprudencia en otras regiones, doctor. Vea, nosotros, la justicia federal, y particularmente la de Córdoba, una cosa muy positiva, fuimos unos primeros en declarar inconstitucional absolutamente todo, tuvimos un criterio totalmente distinto al de la Corte, fuimos muy críticos de eso. Ahora, lo que importa acá no es si está bien o mal como actuó la justicia federal de Córdoba, sino es qué pasó con la justicia argentina en el tema Corralito. Y la justicia fue digamos, el dique que contuvo el mal humor social y la indignación de la gente. Sí. Bien lo ha dicho el ministro Lorenzetti, un ministro de la nueva Corte, que la gente no fue esta vez a golpear los cuarteles, a pedir golpes de Estado. La gente fue a los tribunales. Los tribunales dieron una respuesta. Y esto salió medianamente bien, salvo un vasto sector todavía perjudicado por ritualismos procesales o por una jurisprudencia de la Corte en determinado sentido. Pero de todas maneras, pudo haber salido muy mal. Pudo haber salido muy mal para los jueces, porque muchas veces, y esto no es victimizarnos, el Poder Judicial ha sido una variable de ajuste del fracaso de una política económica. Porque esto en definitiva fue un problema entre el Estado y los bancos, ¿no es cierto? Donde salió a mediar la justicia, y en este caso fue con éxito, pero pudo haber salido, reitero, pudo haber salido mal. Uruceta, si siempre trae estos invitados, realmente lo voy a ver todos los días. Mari, muchas gracias, querida. Doctor Rueda, ¿en qué quedó el caso Antelo? Doctor Díaz le pregunto. ¿Sigue en apelación, en apelación? No, el caso Antelo, en una causa principal, yo fui recusado, y en las causas restantes me voy a eximir de opinar porque nuevamente he sido recusado y no quiero que me pregunte qué voy a resolver. Yo estoy desesperado por preguntarle porque fue un ejemplo ese. A pesar que hay otro colega suyo de la Cámara que piensa absolutamente lo contrario. Bueno, cambiemos de tema. Siendo camionero de una empresa de transporte, hice aportes por 12 años y nunca me pagaron más. ¿Es un delito? Claro que es un delito la retención indebida de aporte. Sí, señor. Pero no hay ninguno preso. Bueno, lo que pasa es que... Yo parezco carcelero, parezco el rey. Vale lo dicho hace un rato sobre la ley penal tributaria, ¿no? Lo que pasa es el tema previsional y de impuestos, quiero aclarar esto para la audiencia. Si el dinero no va a regresar, no va a ingresar al fisco, o sea, para el bien común. La diferencia abismal que hay entre Latinoamérica y los países del primer mundo es que haya, además de no haber en términos generales impunidad, a pesar de una serie de inconvenientes, recuerden en España el tema Rumasa, que no fue sencillo, Sí. Además de tener sistemas que en términos generales tienen un poco déficit en lo que hace a la impunidad, a su vez tienen mecanismos eficaces para recuperar lo que le he sustraído al fisco, ¿no? Que es lo de todos. Entonces, ¿usted de acuerdo con la actitud del secretario de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires? Bueno, este señor que secuestra camionetas, Sí. me da la impresión, una cuestión bastante mediática ahí, ¿no? Es la impresión que tengo, ¿no? Independientemente de que pueda ser un funcionario bien intencionado y demás, pero yo no creo que secuestrando camionetas de lujo o un televisor caro se solucione el problema de impunidad en cuanto a la evasión. Quizá con eso quiera condenar.
controles están, pero no se cumplen. ¿Es un problema cultural o de moral de los argentinos? Entonces vamos a modificar todo el Código Penal si no tenemos moral. Pero mire, Cerremos los libros. algún día vamos a conversar de una de las mejores leyes que tiene la República Argentina de este periodo democrático, espero que sea definitivo, por cierto, que es la ley de ética en el ejercicio de la función pública, una ley del año 2000, no le estoy hablando de 1938. Y esta ley, fíjense que es una de las mejores leyes de ética en el mundo, ¿no? Y en su momento, la Corte Suprema, en la anterior composición, fue la primera en decir, no se aplica, por ejemplo, no se pueden abrir las declaraciones juradas de los magistrados, aunque lo diga la ley nacional, ¿no es cierto? Entonces, bueno... Porque si leen las declaraciones juradas de los miembros de los jueces federales de Buenos Aires, descubrimos un montón de cosas. Bueno, se puede descubrir bastantes cosas con... Pero no solamente lo de los magistrados. Se están afinando los controles, ¿no? Al menos los últimos que hemos recibido. Pero de todas maneras, fíjese usted de que la conclusión era esta, muy breve. Una excelente ley de ética en la función pública para todos los poderes del Estado, de todos los estamentos nacionales y provinciales, y que pueden asimilarse a este régimen nacional, y sin embargo no operativa. ¿Por qué? ¿Sin penas? No es una ley penal. No, pero tiene, perdón. Los lineamientos filosóficos de lo que debe ser. Es una ley que tiene varias partes. Una de ellas modifica el Código Penal e introduce una cuestión muy novedosa, tráfico de influencias. Esto fue en el año 2000. No hay un solo imputado en la Argentina por tráfico de influencias. Hay dos posibilidades, o que no se trafican influencias en el Poder Judicial. Hubo uno que traficaba influencias, ahora es presidente de una de las grandes empresas del Estado, o semiestatal. Es el problema de la ley que está, pero hay no otro que es un gran inversor inmobiliario de Córdoba y estuvo en la superintendencia de la FJP, bueno, y tantas cosas. Doctor, créame que no he podido hacer una sola pregunta. Va a tener que venir a darnos clases, no solamente en la Católica, sino también en Canal 2. Permítame comprometerlo públicamente. Con todo gusto. Ha sido un verdadero placer. Fundamentalmente por la capacidad pedagógica para hacernos entender algunos temas. Me ha pegado por ahí cuando habló de los carceleros. Porque hay una cosa que a mí realmente me indigna. Los delitos de guante blanco están impunes, que son los que saquean el Estado. Yo veo los vividores del Estado que piden más flexibilidad laboral, más prebenda, y digo yo, estos canallas que fundieron la patria como los banqueros, todavía siguen siendo impunes. Y eso me indigna. Porque yo me acuerdo de la vieja estructura educacional. Yo hacía algo, me fajaba mi padre, por eso no fui delincuente. Y quizás porque somos tan permisivos, tan garantistas, las nuevas generaciones se ufanan más de ser corruptos, y es muy grave. Pero verdaderamente ha sido un placer tenerlo en nuestra casa, jerarquizado Canal 2. Ha sido un gusto estar acá con usted, señor Borussia. Un abrazo, muchas gracias. Como ustedes saben, en diferido para San Francisco, Río Cuarto, Río Tercero y la ciudad de Corral de Bustos. Vamos a volver pronto, vamos a reiterar este programa y vamos a reiterar más invitaciones al doctor, porque me han quedado todas las preguntas luego de leer esto rápidamente, me han quedado todas las preguntas y usted también seguramente está interesado a preguntar así, en forma simple, y que con esa misma simpleza pero con justeza a nosotros nos pueda dar mayor información para ser libre. Gracias, buenas noches.